Bueno, buen día. El objetivo de esta reunión era comentar el- las preguntas, el cuestionario del programa egresos que está implementado para poder rendir la materia de Historia 3 eh, para la gente que aborda, por supuesto, esta materia. El cuestionario está formado por 11 preguntas que en general las hemos tomado, las desarrollamos a partir de 3 textos que ponemos como bibliografía de referencia, que son Historia crítica de la arquitectura moderna de Frampton, el libro de Liernur sobre historia de la arquitectura en la Argentina del siglo XX y el libro de Montaner después del movimiento moderno. Las primeras preguntas, la pregunta 1 y 2, se refieren concretamente a la transición hacia el siglo XX y hacia la definitiva consolidación de la arquitectura moderna o del movimiento moderno a principios del siglo XX. Acá está involucrado un tema que es también importante, que es cuándo arranca la historia 3, ¿no? Cuándo empieza esta parte, esta división de las historias, que para nosotros es, de acuerdo al programa, que es otra cuestión que siempre les pedimos que miren particularmente, empezaría en realidad a partir de las vanguardias históricas a principios del siglo XX o de la Primera Guerra Mundial. Pero hay un problema que es cómo se va gestando todo esto que termina en las primeras décadas del siglo XX. Para eso hay que remontarse a lo que pasó en el siglo XIX y quizás a lo que pasó en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Donde empezarían todas estas transformaciones, tanto en el campo político con la Revolución Francesa como la Revolución Industrial. Todo este proceso, que es un proceso de larga duración, a los efectos de hacer un corte histórico, nosotros en general, por un lado decimos, bueno, Historia 3 empieza, como decía recién, con las vanguardias, pero nos remontamos también a lo que se llama la Segunda Revolución Industrial, que es la última parte del siglo XIX, los últimos 25 años del siglo XIX, y en eso coinciden muchos historiadores, en el sentido de historiadores de la arquitectura, en el sentido de que las grandes transformaciones para el campo de la arquitectura y de la ciudad y del territorio se producen sobre todo a partir de la Segunda Revolución Industrial, ¿no? La revolución, por supuesto, de la electricidad y del petróleo y de las sociedades que cambian sus características, las sociedades anónimas, o sea, el capitalismo va tomando otras características. Entonces, estas dos primeras preguntas están relacionadas con estos temas. ¿Cómo establecer un puente entre lo que pasó en el siglo XVIII y XIX para llegar al siglo XX, que es lo que realmente abarca Historia 3? Y por supuesto la última parte del siglo que tenemos hasta ahora transcurrido del siglo XXI. Entonces, estas dos preguntas, la primera se refiere a cuáles son las principales ideas que se desarrollan para resolver los problemas del aumento poblacional, o sea, qué soluciones hay respecto a los problemas que plantea la ciudad, ¿no? El paso de la ciudad finita, que se venía desarrollando en el Renacimiento, a una ciudad que se empieza a relacionar directamente con los problemas de la Revolución Industrial. Acá lo que les pedimos es una síntesis corta de todo este proceso, que es bastante amplio y bastante largo. Esto implicaría, bueno, desde las propuestas de los socialismos utópicos, todo lo que tiene que ver con nuevas leyes que se implementan fundamentalmente en Inglaterra para ir solucionando los problemas de vivienda. También lo que se denomina el urbanismo conservador, en términos de Leonardo Benévolo, que son las transformaciones que se producen en París, con Haussmann, en el Rin de Viena, el ensanche Cerdá, y en distintas capitales europeas hay programas amplios e importantes para solucionar los problemas de las ampliaciones de las ciudades, ¿no? Por otro lado, también es importante ver qué está pasando en Estados Unidos
con el desarrollo urbanístico. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las company towns, con las ciudades industriales, que también tienen un desarrollo en Europa, pero tienen un desarrollo particular en Estados Unidos, sobre todo con la ciudad de Pullman en la periferia de Chicago. Y también en el caso del urbanismo en Norteamérica, la idea de City Beautiful, ¿no? Que es una noción que surge sobre todo a partir de la exposición colombina, con, por ejemplo, el plan de Washington o el plan de Chicago, que serían representantes de esta corriente. Y por supuesto, después, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya aparecen ideas como la idea de la ciudad lineal, de Soria y Mata, y fundamentalmente la idea de ciudad jardín, con las ideas de Howard a partir de Inglaterra, ¿no? Acá entonces lo que pretendemos es que haya un panorama amplio de todas estas alternativas y por otro lado una breve mención sintética de en qué consiste cada uno de estos aspectos, ¿no? Sin extenderse demasiado, por supuesto, lo que decimos también en la forma de elaborar el cuestionario es dedicarle media carilla o una carilla a cada pregunta, dependiendo también de las preguntas. Seguramente esta es una de las preguntas largas, digamos que no se puede resumir tan fácilmente en una carilla, tal vez. Digo, ahí queda un poco a criterio de cada uno cómo resolverlo. La segunda pregunta es, planteamos, frente al agotamiento del sistema clásico, ¿qué nuevas formas de proyectar se plantean, ¿no? ¿Cuáles son las renovaciones en el campo de la enseñanza de la arquitectura y qué nuevos programas surgen? Acá esto está relacionado, estas dos primeras preguntas están directamente ligadas a... Hay 3 capítulos en el libro de Frampton, al principio, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, que pretende Frampton en esos capítulos cubrir esto que estaba planteando de lo que pasa en el siglo XIX y a fines del siglo XVIII, ¿no? Que son transformaciones culturales, transformaciones en la ciudad y transformaciones técnicas. Transformaciones en la ciudad se referiría entonces a la primera pregunta, transformaciones culturales está más relacionada con esta segunda pregunta y transformaciones técnicas es la tercera parte que aborda Frampton y que, bueno, no está planteado concretamente acá en el cuestionario, ¿no? El tema de las nuevas formas de proyectar, lo que queremos es que pongan como contrapartida, digamos, qué planteaba la arquitectura clásica y qué cosas se van renovando con la arquitectura moderna. Fundamentalmente, lo que pretendemos es que hagan referencia a cuáles son las alternativas proyectuales que se plantean, ¿no? Esto se puede resumir brevemente en, bueno, los planteos de Le Corbusier, de los 5 puntos, la forma en que plantea su arquitectura Frank Lloyd Wright, con la destrucción de la caja, la idea del round plan en Adolf Loos, y fundamentalmente qué plantean las vanguardias históricas, ¿no? Cada una de las vanguardias va a tener una propuesta respecto a las formas proyectuales, ¿no? Cómo encarar los nuevos programas que hay que proyectar, ¿no? Por ejemplo, el neoplasticismo tiene una propuesta concreta, el constructivismo ruso y tiene variantes también de alternativas proyectuales, y así cada una de las vanguardias. Algunas no, porque, digamos, son vanguardias de tipo negativo, que no tienen una propuesta concreta, simplemente es una crítica a los problemas de la modernidad, como por ejemplo el dadaísmo concretamente, o el surrealismo, a pesar de que tienen ciertas lógicas proyectuales, ¿no? Acá muchas veces lo que se contesta o el tema se toma por el lado de, por ejemplo, el Art Nouveau o Arts and Crafts, que por supuesto son expresiones de renovación frente a las transformaciones que se están produciendo, pero no producen en definitiva algo nuevo respecto a sobre todo a las estrategias proyectuales. Por supuesto, si uno mira el Art Nouveau, la incorporación de la luminosidad, bueno, de nuevos materiales, pero eso, digamos, tiene una corta duración. En realidad el Art Nouveau durará 10, 11 años, si bien tiene influencia en muchos países, incluso en nuestro país y en distintas regiones, no tiene una continuidad en el tiempo. Y lo mismo Arts and Crafts, por supuesto, fue muy importante que planteaban respecto a la revolución industrial
y a lo que había que hacer con esas transformaciones, pero eso se ve reflejado en todo caso con Bauhaus, mucho tiempo después. Y también entonces, respecto al campo de la enseñanza, centralmente lo que pretendemos es que se hable tanto de Bauhaus como de Butemas, que es la otra escuela importante en Rusia, que es paralela a Bauhaus y no tiene tanto reconocimiento desde la historiografía, ¿no? Y por supuesto, las transformaciones, los nuevos programas que surgen son los que tienen que ver con responder a una nueva sociedad, que es la sociedad burguesa, y a los nuevos estados republicanos que se van consolidando a fines del siglo XIX. Esto tiene que ver con, bueno, hospitales, prisiones, casas de gobierno, escuelas, el problema de la vivienda. Bueno, esos son los nuevos programas que de alguna manera es lo que el Estado napoleónico lleva adelante, por ejemplo, a través de las enseñanzas de Durán, eh, hacia principios del siglo XIX, ¿no? Donde se crea, digamos, se piensa una manera de proyectar que sea aplicable a estos nuevos programas. Arrancaría a partir de ese punto. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo se determina la noción de movimiento moderno, conceptualización y alcances, y compararlo con la idea más abarcadora de arquitectura moderna? Aquí puntualmente esta pregunta se puede contestar a partir de lo que plantea el libro de Liernur en la introducción, ¿no?, a la historia de la arquitectura en la Argentina del siglo XX, y Montaner también al inicio del libro, ¿no?, en la primera parte. Acá el tema es entender que movimiento moderno es una cuestión más de tipo institucional, formal, en cuanto a lo institucional, y uno lo puede identificar claramente con los SIAM, ¿no?, con todo el desarrollo de los SIAM, que tienen 30 años de duración. Y por otro lado, la idea de arquitectura moderna, por supuesto, es un concepto más amplio, ¿no?, que arrancaría inclusive antes del movimiento moderno. Y por otro lado, la noción de movimiento moderno en general, algunos autores, Liernur entre ellos, lo señalan como una creación historiográfica, en el sentido de que es un invento, digamos, entre comillas, de historiadores, como Gideon o Pevsner, que promueven la idea de que existe un movimiento moderno, y que por otro lado es lo único que identificaría en última instancia la arquitectura moderna. Y en realidad la arquitectura moderna es una cuestión mucho más amplia y que trasciende esa cuestión formal, ¿no?, de una cuestión institucional. La cuarta pregunta es, bueno, el movimiento moderno plantea como cuestión central el tema de la vivienda colectiva o la vivienda social, y preguntamos cuáles fueron las propuestas más representativas al respecto y qué alternativas se plantearon, ¿no?, por fuera del mismo. Y esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior, en el sentido de que, bueno, para entender las propuestas del movimiento moderno, nos tenemos que ubicar dentro de las ideas del SIAM. Y para eso queremos que, bueno, planteen qué alternativas hay tanto en distintos contextos europeos, ¿no? Alemania, fundamentalmente, Austria, Inglaterra, Francia y Rusia. Y ahí las propuestas, por supuesto, si, por ejemplo, en Alemania, claramente, bueno, las propuestas centrales son las Siedlung, que tienen que ver también con los primeros congresos de SIAM, donde prevalecen los arquitectos alemanes, inclusive enfrentándose con Le Corbusier en cuanto a sus propuestas. Y por otro lado, hay en la misma Alemania hay otro tipo de propuestas diferentes a la Siedlung. A su vez, dentro de la Siedlung también es importante que señalen que hay dos vías diferentes, que es unas más racionalistas, más estrictamente racionalistas, que se pueden ligar con la nueva objetividad o New Saligkeit, y otra vía de la Siedlung que es más pintoresquista, que tiene más que ver con la ciudad jardín, y estarían representadas, por ejemplo, por el barrio Torten de Gropius, como una Siedlung racionalista, o la Siedlung Herradura en Berlín de Bruno Taut, que es más de tipo pintoresquista. También todo lo que se realiza en Frankfurt a través de Ernest May tiene esta característica pintoresquista, ¿no? Y lo que centralmente nos parece importante que señalen acá o que diferencien es, por ejemplo, en Holanda. En Holanda
está presente la escuela de Ámsterdam, que no tiene nada que ver justamente con los Siam, ni con la arquitectura moderna, ni con el movimiento moderno. Y por otro lado, hay propuestas modernas como las de Oud o el barrio eh, que lleva adelante Brinkmann, Berpolder, que es en realidad una tira de viviendas, una placa de viviendas en altura. Y bueno, ahí habría una diferencia entre las propuestas del movimiento moderno y otras como la Escuela de Ámsterdam que mencionaba, que no tienen absolutamente nada que ver. Lo mismo pasaría en el caso de Austria, ¿no? Cuando se habla de los Hof en Viena, no tienen tampoco nada que ver con lo institucional del movimiento moderno. Ningún arquitecto que participa en la construcción de los Hof integra el movimiento moderno ni integra los Siam, por lo tanto. Entonces, ahí la idea es, bueno, diferenciar claramente cuáles son las propuestas del movimiento moderno y cuáles están por fuera, en cada uno de esos contextos que yo mencionaba. Y aquí les puede servir, también tomamos como referencia las teóricas que se dan en la cátedra a lo largo del año, que en este caso están subidas al blog de historia, H3GAG, y hay una teórica que da Fernando Aliata justamente en relación a este tema, ¿no? Y a poder diferenciar claramente qué es lo que está dentro del movimiento moderno y qué se encuentra por fuera. Y lo mismo, bueno, hay un libro de Benedetto Gramagnolo que es Historia del urbanismo en Europa, que a pesar de que está en la bibliografía complementaria, ¿no?, en el programa, es importante tal vez para sintetizar este tema de esta pregunta, ¿no? La cuarta pregunta, la quinta, que es la idea de los regionalismos. Acá planteamos, bueno, cuáles son las distintas alternativas dentro de la idea del regionalismo, y hacia el final está expresado que tomamos como arco temporal el planteo de Le Corbusier de la Casa de Errázuriz hasta el regionalismo crítico de Frampton. ¿Y por qué ponemos este tema? Acá lo que fundamentalmente pretendemos es que se reflexione sobre la idea del regionalismo crítico de Frampton. Surge aproximadamente en la década del 80, y lo que está haciendo Frampton es, de alguna manera, tomar una posición respecto al posmodernismo, centralmente, ¿no? Y por otro lado, el regionalismo es una cuestión que tiene un desarrollo más, que no tiene exclusivamente que ver con esta noción historiográfica de Frampton, que es la postura de un historiador, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las distintas alternativas frente al regionalismo? Se empiezan a plantear, bueno, ya desde la obra de Le Corbusier, ¿no? Digamos, uno toma el periodo de la década del 20 y del 30 de Le Corbusier, que se podría llamar el periodo blanco, con la Casa de Errázuriz, él empieza a plantear algo diferente, que es mantener un procedimiento, una forma proyectual que tiene que ver con los 5 puntos, y por otro lado, entender que esos 5 puntos no están ligados exclusivamente al tema de la técnica, ¿no?, como planteaba Viollet-le-Duc en el siglo XIX, sino que, bueno, con los mismos principios de la arquitectura moderna se puede hacer una arquitectura de piedra, una arquitectura de techo inclinado, una arquitectura a partir de otros materiales que no sean exclusivamente los que se consideran supuestamente modernos, como el hierro, el vidrio y el hormigón, ¿no? Eso se inicia con la Casa de Errázuriz, ¿no?, pero tiene un desarrollo después en Le Corbusier en el tiempo, a través de las casas Jaoul, las casas de fin de semana en París, hasta, digamos, tener una eclosión, si se quiere, con Ronchamp, ¿no? Después viene la unidad de habitación de Marsella, la Tourette, bueno, lo que se llama el periodo brutalista de Le Corbusier. Entonces, digamos, todo eso estaría un poco en la estela de la idea del regionalismo. Por otro lado, parte de la obra de Wright también se podría considerar regionalismo. Por ejemplo, Taliesin Oeste, ¿no?, Taliesin West. Él toma para configurar ese lugar un poco la idea del que tienen los indios norteamericanos para apropiarse del territorio. Entonces, uno puede encontrar inmediatamente en Wright ideas regionalistas también, ¿no? Esto también puede estar ligado a la escuela de Ámsterdam en Holanda, que yo mencioné recién,
Y también puede estar ligado a renovaciones posteriores como el neorrealismo italiano o el neoliberty, posteriormente el brutalismo, en el caso de centralmente al principio de Inglaterra, el nuevo empirismo escandinavo, que también tiene que ver, por supuesto, con la obra de Alvar Aalto, pero también nos remite a la obra de Asplund y sobre todo a la obra de Sigurd Lewerentz, que es un arquitecto sueco que, bueno, que es reconocido con posterioridad y que, bueno, justamente lo menciona Frampton dentro de esta idea de regionalismo crítico, ¿no? Por supuesto también estaría el Bi-Region Style, que es algo que se desarrolla en el oeste de Estados Unidos, en la costa oeste, y también en la arquitectura moderna brasileña, ¿no? La obra de Barragán también. Lo importante es que estos personajes o estas obras, que también están mencionadas por Frampton en la noción de regionalismo crítico, uno las coloca en el contexto histórico donde se produjeron, ¿no? La obra de Barragán, por ejemplo, Barragán es reconocido prácticamente al final de su carrera, ¿no? A los 80 años le dan, creo que el primer premio Pritzker, o el segundo se lo dan a Barragán. Pero la obra de Barragán tiene importancia en la década del 40 y del 50 como renovación frente a las ideas racionales, entre comillas, de la arquitectura moderna. Entonces hay que ubicarlas en el contexto histórico. Lo mismo pasaría con la obra de Dieste, con la obra de Niemeyer, que ya mencionaba. Entonces la idea es ahí, ubicar el regionalismo en su desarrollo a lo largo del tiempo y por otro lado entender que lo de la propuesta de Frampton de regionalismo crítico es una propuesta de tipo historiográfica y de postura de un historiador frente a lo que estaba pasando concretamente con el posmodernismo. La pregunta 6, ¿cuáles son las ideas más importantes que promovieron los integrantes del Team 10 y qué planteos criticaban? Bueno, por supuesto, hay una crítica a la arquitectura moderna en términos de los principios del SIAM, de las 4 funciones de las que hablaba el SIAM y que están resumidas en la Carta de Atenas. Y por otro lado, lo que hay que entender es que lo que se entiende como Carta de Atenas, que es de 1933, en realidad a lo largo de los SIAM se van renovando y se van planteando ideas diferentes, ¿no? Por ejemplo, con la idea de nueva monumentalidad o con la idea de los centros cívicos o de las unidades residenciales, que son sucesivos, responden sobre todo a la segunda etapa de los SIAM, ¿no? Esto va a terminar, por supuesto, con el Team 10, que es una crítica, digamos, justamente a estas idea de separar la ciudad en 4 funciones estrictas. Lo que plantean en el Team 10 es, bueno, la idea de identidad, de asociación, todos estos términos que están bastante desarrollados en distintos textos, sobre todo en Frampton y en Montaner, y que nos van a llevar a una idea de ciudad absolutamente diferente a la que planteaba la Carta de Atenas. La pregunta 7 habla de los largos 60 en la Argentina y qué características tiene este periodo. Largo 60 es una denominación que adopta Liernur en el libro Historia de la Argentina del siglo XX, Historia de la Arquitectura de la Argentina del siglo XX, y planteamos dentro de qué corriente internacional se ubican el Banco de Londres y la Biblioteca Nacional, ¿no? Y por qué trascienden el plano local. Bueno, los largos 60, digamos, tienen que ver con una etapa de modernización en la Argentina, la instalación del desarrollismo y todo lo que implica en cuanto al desarrollo de la arquitectura, la idea de los nuevos concursos que se plantea, la idea de concursos, ¿no?, que se plantea a partir de la década del 60, la constitución de nuevos actores en el campo de la arquitectura, como pueden ser los grupos que participan en los concursos, que ya no son arquitectos que provienen de una élite aristocrática, si se quiere, como los del Grupo Austral o de las primeras etapas de la arquitectura moderna, sino que responden a, bueno, a una democratización de la enseñanza en la Argentina, ¿no?
Por supuesto, Biblioteca Nacional y Banco de Londres generalmente se los caracteriza como arquitectura brutalista. Acá lo que queremos también es que hagan una referencia al brutalismo a nivel internacional, donde se desarrolla, en Inglaterra, por supuesto, en Japón, en Brasil, y también qué particularidades tendría en Argentina, ¿no? Porque también respecto a lo que es el brutalismo en su concepción original, que es un poco el planteo de Banham, que por supuesto toma como punto de arranque la obra fundamentalmente de Le Corbusier, eh, frente a ese enfoque, ¿no?, original del brutalismo, el desarrollo del brutalismo en la Argentina va a tener sus particularidades, ¿no?, que están claramente reflejadas en estas obras, especialmente en el Banco de Londres, ¿no?, donde, bueno, está la actuación de Clorinda Testa, pero está el grupo CEPRA, ¿no?, que venía experimentando con cuestiones estructurales, de manejos de estructuras muy audaces. Y por otro lado, el Banco de Londres presenta las características que conocemos, ¿no?, de una estructura de hormigón hecha con un encofrado en el cual se puso mucho cuidado y que eso lo alejaría de la noción de brutalismo, estricta de brutalismo. Entonces pertenecería, por supuesto, a esta corriente internacional, pero presentaría sus características particulares. La pregunta 8 es las principales características de la llamada arquitectura de sistemas, dónde se origina esta concepción, quiénes la promueven y por qué tuvo tanto auge en nuestro país. Acá los remitimos específicamente y salimos tal vez de los 3 libros que estamos señalando como centrales para el cuestionario, y los remitimos a una voz que está en el Diccionario de Arquitectura en la Argentina, de Liernur y Aliata, que es justamente arquitectura de sistemas, ¿no?, para que tengan un enfoque más preciso de a qué se refiere arquitectura de sistemas, ¿no?, que por supuesto también está desarrollado en Frampton, ¿no?, y está sobre todo centralmente en el libro de Liernur, ¿no? Por supuesto, la arquitectura de sistemas se origina en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de reconstruir la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial, y con los programas de hospitales, centralmente, universidades y escuelas, pero después tiene un desarrollo en otros contextos, como el caso de Argentina, que coincide un poco también, tiene que ver con la pregunta anterior, coincide con el periodo del desarrollismo en Argentina, los concursos y toda la gran actividad que hay respecto a programas de hospitales, escuelas, universidades y vivienda en este periodo en Argentina, ¿no?, a partir de la década del 60. Y eso explicaría de alguna manera por qué tuvo tanta importancia la arquitectura del sistema en la Argentina, ¿no? La pregunta 9 es analizar el periodo del 65 al 69 con los cambios más importantes que se producen en relación al campo de la arquitectura. Y acá los remitimos específicamente a Montaner, a la introducción que hace Montaner en su libro, la condición que se llama, perdón, no la introducción, sino la segunda parte del libro, que es la condición posmoderna, donde habla de varios factores que se producen en este momento, en este periodo, a partir del 65 en adelante. Desde la muerte de los maestros, lo que se llaman maestros de la arquitectura moderna, la aparición de una serie de publicaciones muy importantes como las de Aldo Rossi, las de Venturi en Estados Unidos, Kevin Lynch, Argan, Grassi, Gregotti, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en el campo de la enseñanza de la arquitectura, el cierre de la escuela de Ulm, también el conjunto de viviendas Brut I-Go que se dinamita en Estados Unidos, marca un poco, es lo que toma Charles Jenks para dar inicio a lo que se llama arquitectura posmoderna, pero marca, digamos, también el fin de una etapa, ¿no? Es simbólico respecto a la finalización de una etapa. Y por supuesto el Mayo francés, o todas las revueltas que hay en el 68, que también marcan un quiebre importante. La pregunta 10, ¿por qué surge la preocupación por lo simbólico, por las cuestiones culturales y por lo popular, desde las arquitecturas vernáculas hasta la participación de los usuarios, desde mediados de la década del 60 en adelante? Reemplazando el interés
por lo tecnológico y lo social, ¿no? Y bueno, también esta pregunta está relacionada con la pregunta anterior. Se empieza a mirar, digamos, la ciudad histórica a través de la idea de tipología de Aldo Rossi, se empieza a mirar lo comunicativo, las cuestiones semióticas, lo comunicativo de la arquitectura a partir de las reflexiones de Venturi. Hay todo un auge de la idea de la participación del usuario, lo que también se denomina usuarismo, digamos, como una corriente característica de esta época. Y el abandono de la preocupación por lo tecnológico viene, por supuesto, por el tema de la crisis del petróleo de la década del 70, y también se va empezando a cuestionar las visiones sociales de la arquitectura, que también lo que había producido todo esto era tal vez una disolución de las cuestiones específicas de la arquitectura en campos diversos, ¿no? En el campo de lo social, de lo tecnológico, y lo que hay es una vuelta, digamos, a los principios propios de la disciplina. Y para terminar, la pregunta 11, que es lo que preguntaban recién, es cuáles son las principales corrientes que se identifican en la contemporaneidad, y explicarlas brevemente. Y aquí tomamos como referencia un capítulo de Frampton, La arquitectura en la era de la globalización, que es un capítulo que agregó al libro en el año 2004, al libro Frampton, y un texto de Montaner que es La condición contemporánea de la arquitectura. Y acá lo fundamental que pretendemos es que se entienda que hay un corte a partir de la caída del muro de Berlín, digamos, como punto de quiebre, y también lo que se denomina el efecto Guggenheim, que es, por supuesto, la obra de Gehry, el Museo Guggenheim en Bilbao, que marca una serie de aspectos que se transforman en la disciplina importantes, en las formas de proyectar, en las formas de llevar adelante la producción de la arquitectura, que iniciaría y que por supuesto centralmente también tiene que ver con lo que se llama la tercera revolución industrial, o la revolución esta de las tecnologías de la información y la comunicación, o la quinta revolución industrial. Por supuesto eso depende de qué enfoque se le dé a las sucesivas revoluciones industriales. Y a partir de ahí se iniciaría un periodo distinto de la arquitectura y la consideración de la ciudad, ¿no? Que de alguna manera estos autores, tanto Frampton como Montaner, tratan de organizar a partir de una serie de categorías. Ustedes van a ver ahí en esos textos que algunas categorías coinciden, otras no, y tampoco es que haya una claridad respecto a lo que está pasando en lo contemporáneo, porque no hay tampoco distancia histórica para evaluarlo, pero sí se ven transformaciones o algunos agrupamientos que se pueden ir realizando, que seguramente son provisorios y que nos permiten encarar las cuestiones más actuales. Bueno, esto es básicamente, y termino de grabar, lo que se plantea respecto a al cuestionario. Y bueno,